hacerlo sobre la autenticidad. Auténticamente como una forma de vida que nos planteamos para progresar en todos los ámbitos de ella. Lamentablemente no vivimos precisamente en tiempos en los que las personas se muestren tal y como son. Todo lo contrario, es común que las personas busquen aparentar en vez de mostrar simplemente cómo son. Y eso debido a diversos factores que vamos a considerar a lo largo de nuestro programa de este día. El primero de ellos es que, desde muy temprana edad fuimos programados, en la mayoría de los casos sin que la pretensión haya sido esa, pero hemos sido programados para cubrir expectativas de otras personas. Desde nuestra más tierna infancia, nuestros padres, después nuestros maestros, más adelante nuestros amigos, buscaron que nosotros procediéramos de ciertas formas, que nos comportáramos de cierta manera, siguiendo ciertos formatos, porque eso era lo que se esperaba de nosotros. Ya desde antes de nacer se habían generado expectativas sobre el tipo de persona que íbamos a ser, que más que basarse en un descubrimiento real con el tiempo de cómo somos, se fue basando más en una ilusión entendible de parte de nuestros padres para que destacáramos en ciertas cosas, para que nos mostráramos de cierta forma ante determinadas situaciones y pudiéramos así cumplir con sus expectativas, que muchas veces tienen que ver con sus propios sueños frustrados. Como sea, desde muy temprana edad, reitero, se nos fue prestando atención en términos de correspondencia para que fuéramos cubriendo sus expectativas, porque además pues también seguramente pensaban que eso era lo mejor, que lo mejor era seguir ciertas pautas de conducta, comportarnos de acuerdo a ciertas tradiciones familiares o adaptarnos, acoplarnos a ciertas perspectivas culturales que durante esa época de nuestra infancia pues eran las que regían a nuestro entorno social y por extensión pues influenciaban a nuestro entorno familiar. Ahora bien, más adelante las expectativas se empiezan a formular por parte de otro tipo de personas que empiezan a tener gran influencia para nosotros, como pueden ser nuestras amistades, nuestros amigos. El formar parte de un cierto grupo de amistades pues exigía que nos comportáramos de cierta manera. Formar parte del club de Toby, formar parte del club de Lulú, pues exigía que te comportaras de acuerdo a ciertas normas, que te rigieras por ciertos protocolos, y entonces si te regías de esa forma, entonces eras aceptada, eras aceptado, y entonces podías sentirte perteneciente a un grupo social en el que eras valorado, en el que eras protegido, en el que eras considerado, siempre y cuando, pues no rompieras las reglas del juego, siempre y cuando te sumaras a la forma estandarizada que se planteaba de proceder. Luego viene el tema de la pareja, de los jefes en el trabajo, en fin, sin darnos cuenta, vamos por la vida tratando de posicionarnos en nuestras relaciones a base de aparentar lo que muy probablemente en el fondo no seamos. Y está bien que nos rijamos bajo ciertas normas de conducta, nos gusten o no, porque eso le da estabilidad al sistema familiar o al sistema social o al sistema organizacional al que pertenezcamos profesionalmente, y entonces se puedan lograr pues ciertas formas de rendir, de producir, de ser eficientes si nos sometemos a unas reglas básicas. El problema es cuando ya no estamos hablando de reglas básicas de convivencia, no estamos hablando de normas que en sí mismas constituyan un tipo de exigencia para que haya cierto orden y estabilidad en el sistema, sino cuando ya estamos hablando de formas de ser que se nos exigen por puro capricho, por puro control, por pura manipulación, y que nosotros
con tal de no perder ese posicionamiento en nuestra relación de pareja, en nuestra vida familiar, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, pues bueno, terminamos cediendo y pagando el precio de no desarrollar una personalidad que sea auténtica, sino una fachada, ¿no?, que muestre más o menos lo que de nosotros, por un lado, esperan los demás y por otro lado nos conviene a nosotros que observen en nosotros mismos, pues para más o menos en esos juegos de poder, en esos juegos que la gente juega, pues uno al menos, si no va a ganar, pues al menos no salga perdiendo. Y entonces vamos por la vida, pues aparentando lo que no somos, simulando lo que no sentimos, eligiendo lo que en el fondo no nos convence, y pues a final de cuentas pues viviendo una pantomima, un teatro de nuestra propia vida, haciendo de nuestra vida pues una especie de autoengaño que pues no termina siendo tal, porque la realidad es que en el fondo nuestra conciencia nos deja inquietos, nos deja intranquilos, porque no estamos procediendo de acuerdo a una forma natural, espontánea, vaya, esencial de ser, una forma que se caracterice porque nos movemos por nuestros valores más arraigados, por nuestros significados más profundos, por nuestros conceptos más importantes, independientemente del grado de aceptación o de rechazo que pueda generarse en ciertos entornos para vivir congruentemente de acuerdo a esos valores. Y es así como la autenticidad comienza con la congruencia, ¿no? Ahora, antes de irnos por ahí, ¿por qué es importante? ¿Por qué no simplemente quedarnos así en esa zona de confort, por llamarlo de alguna manera, en la cual, pues bueno, la gente ya más o menos tiene una imagen de mí, ya más o menos esa imagen corresponde a lo que yo mismo pienso de mí? Bueno, pues vamos a seguir llevando la fiesta más o menos en paz, como sea, pues ya es una identidad que no solo he transmitido a los demás, sino que ya me la compré a mí mismo, y entonces pues para qué cambiar si más o menos como sea ahí le vamos llevando. Bueno, a ver, sí, como en todo lo que tenga que ver con una zona de confort, siempre habrán ciertos resultados que aunque no sean los mejores, pues terminan siendo lo suficientemente buenos como para que nos mantengamos en la zona de confort. El problema está en que conforme avanza nuestra vida, y eso con implicaciones muy concretas como el hecho de que nuestra energía se vaya reduciendo, de que tengamos la posibilidad, por un lado, de ser más dependientes de otras personas por ese proceso de envejecimiento del que vamos todos siendo parte. También está el tema del deterioro en nuestra propia experiencia de vida. Es decir, el problema de vivir una farsa, vamos a llamarlo así, un poco duro, pero real, el problema de vivir en una farsa es que estás generando una factura que a largo plazo se te va a cobrar de una manera irreversible, de una manera implacable, de una manera pues contundente, y tiene que ver esa factura con aspectos no solo físicos, sino también psicológicos y hasta espirituales. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en consonancia con aquello a lo que estamos destinados a hacer realidad en nuestras vidas. Eso que algunos llaman vocación, otros llaman destino, y que, bueno, podemos plantearnos aquí como simplemente un proyecto de vida personal que coincida con aquello que en esencia nos atrae más por un lado, pero también para aquello para lo que somos especialmente competentes, dado el acervo de recursos físicos, intelectuales, emocionales y espirituales con los que nacimos, y que de alguna forma también va configurando para qué estamos hechos en esta vida, por plantearlo de una manera pues muy coloquial. Y por eso el tema de la felicidad está tan ligado al tema de la autenticidad, porque gracias a esa congruencia que requiere nuestra autenticidad, entre otras cosas, estamos viviendo de acuerdo a aquello para lo que estamos hechos, en términos, reitero, intelectuales o físicos, emocionales, financieros. Perdón, todos tenemos
como una configuración específica en nuestra forma de ser, digámoslo así, una dotación particular de recursos particulares que definen una forma de ser particular y también una forma de servir de manera particular. Y entonces aquí ya vamos engranando varias piezas que son clave para la experiencia de la felicidad, son clave también para la experiencia del amor. Una de ellas, pues la congruencia, ¿verdad? Otra de ellas, el identificar, el descubrir nuestra esencia y la dotación de recursos que la acompañan. Y otra está el tema del servicio, ¿no? O sea, yo busco ser congruente de tal manera que identifico una forma de ser esencial que a su vez está ligada a una cierta competencia para el desempeño en algún tipo de actividad o en alguna forma de proceder que pueda beneficiar a otros. Y entonces, engranando esas piezas, pues ya podemos dar con el motor de la experiencia de la felicidad en sí mismo. Pero la primera pieza tiene que ver con la autenticidad. No puedo pretender una experiencia profunda, alegre, divertida, significativa de vida, si no empiezo por ser auténtico, si no empiezo por plantearme quién soy en realidad, pero no en términos nada más o simplemente de qué me gustaría lograr en la vida, que eso importa, no digo que no, pero yéndonos más allá en términos de qué tipo de servicio la vida está esperando que yo preste de acuerdo a mi particular forma de ser, de acuerdo a mi particular competencia y de acuerdo a mi esencia personal. Y entonces sí, entonces ya nos encontraremos especialmente capacitados, por decirlo así, para poder aspirar a la experiencia de la felicidad y la experiencia del amor en nuestras vidas, que finalmente son dos experiencias que, seamos conscientes de ello o no, marcan en el fondo de nuestro corazón lo que en sí mismo es nuestro mayor anhelo. Y bueno, pues decíamos antes de la canción que el tema de la autenticidad está íntimamente ligado al tema de la congruencia y también ligado al tema del descubrimiento de nuestra esencia y finalmente al del servicio. Bueno, corresponde ahora que reflexionemos cómo puedo ir primero identificando estos engranes, estos eslabones de la cadena de la experiencia de felicidad y de amor en mi vida, y a su vez cómo puedo integrarlos para desde la autenticidad pues poder aspirar a esas dos experiencias de manera habitual, de manera ordinaria, sin caer en el error de asociarlas a situaciones pues muy idealistas o muy extraordinarias, porque ya, bueno, alguna vez ya reflexionaremos sobre eso más adelante, pero pues es increíble las asociaciones que hacemos de felicidad y de amor, ya sea a experiencias, insisto, muy extraordinarias o por el otro lado, en el otro extremo, pues a situaciones por demás muy superficiales y muy endebles. Pero bueno, retomando lo de la autenticidad, primero está el tema de la congruencia. Y la congruencia, eso sí ya lo hemos reflexionado en alguna otra ocasión, exige de nosotros primero identificarnos con ciertos valores que sean en esta etapa de nuestras vidas definitorios, definitivos, y en segundo lugar, una vez que nos hemos identificado con esos valores, asumir un compromiso para hacerlos realidad. Y entonces resulta que nuestra autenticidad, nuestra esencia, no se configura tanto por rasgos físicos o por apellidos o por profesiones o por relaciones o pertenencias, sino que se define en su nivel más profundo por valores. Los valores que yo decido hacer realidad en mi vida ordinaria, cotidiana, habitual, y que me van definiendo como persona, ¿no? De tal manera que se puede decir Andrés Mares es una persona que se caracteriza porque procura llevar a la práctica X, Y y Z valores. Independientemente de cuánto gane Andrés Mares, de cuánto mida,
de con quién se relacione, de a qué se dedique. Lo importante de Andrés Mares, de Juan Pérez, es qué tipo de valores están buscando hacer realidad en su vida ordinaria. Y entonces ahí la congruencia cobra forma justamente cuando asumimos el compromiso por hacer realidad esos valores, cuidando mucho el que no sean demasiados valores, por un lado, y tomando en cuenta que los valores cambian con el tiempo, la jerarquía de los valores. No es que uno pierda valores conforme avanza en la vida, sino que uno simplemente los rejerarquiza de acuerdo a las exigencias que la vida misma le está poniendo en esa etapa en concreto que está viviendo la persona en cuestión. Entonces, necesito primero identificar esos valores, porque la autenticidad va más allá de una mera identificación, pues no sé, con credos religiosos, con partidos políticos, con líneas de pensamiento filosófico, que obviamente forman parte de un acervo intelectual, emocional, espiritual, personal. Pero en su nivel más profundo no es que nos definan per se. En todo caso nos definen por los valores que asociamos a ese credo religioso, a ese partido político, a esa línea de pensamiento filosófica. Y entonces decimos, bueno, los valores que promulgan son valores con los que me identifico y por lo tanto quiero formar parte de esas asociaciones o agrupaciones para, como una forma de facilitar la realización de sus valores en común. Muy bien. Pero como sea, la identificación con los valores es personal. Es completamente única, es íntima y por lo tanto necesitamos ser un espacio en nuestras vidas, un alto, para ponernos a considerar lo siguiente. En esta etapa de mi vida, ¿qué valores van a definirla? Es decir, qué valores van a configurar mi forma de ser y van a configurar mi manera de experimentar la vida misma. Y cuando hablo de valores, también hay que recordarlo, no me refiero a valores personales en términos de que sean subjetivos, es decir, que tengan como contenido o componente esencial las preferencias de uno, que son válidos esos valores, pero no son los más profundos. Es decir, no me estoy refiriendo a lo que me gusta, ¿no? Porque muchas personas definen su vida en función de lo que les gusta, ¿no? Y entonces, pues si les gusta, no sé, el arte, pues definen toda su vida en términos del arte. Si les gusta el mundo de los negocios, bueno, pues toda su vida la bocan al mundo de los negocios. Si les gusta el deporte, pues lo mismo. A ver, está bien, y siempre que sea posible, además, yo soy un fiel promotor de que siempre que puedas dedicarte a lo que te gusta y vivir de ello, bueno, pues te encuentras en el mejor de los mundos. Yo tengo la dicha de poderlo corroborar, ¿no? A mí me encanta la formación y puedo vivir de formar a las personas. Pero mucha gente no, ¿no? Y de todas maneras no me estoy refiriendo a eso. A lo que me estoy refiriendo es a los valores intrínsecos a los que la naturaleza humana me propone a través de la conciencia, que tiene sentido que busca hacer realidad. Y ojo, eso es a lo que vamos a invocar en ese proceso de identificarnos con valores profundos, la conciencia. No vamos a invocar a la moda, ¿no? Porque los valores cambian, ¿no? Los valores socialmente reconocidos, inclusive los conceptos cambian con el tiempo, ¿no? Pues el concepto de éxito para un millennial, por ejemplo, pues no es el mismo que el concepto de éxito para la generación predecesora, que somos nosotros, los de la generación X, y que también tenemos otro concepto del éxito distinto al que tenían nuestros padres, que son los baby boomers. Bueno, no me refiero a esos valores que son más circunstanciales, que tienen que ver más con componentes culturales, sociológicos, que tienen que ver con ser hijos de nuestro tiempo, ¿no? Por decirlo de una manera coloquial. No, me refiero a esos valores que en su nivel más profundo le dan sentido no solo a nuestra vida, sino, como diría Martin Luther King, le darían sentido inclusive a nuestra muerte, ¿no? Él tenía una frase, como varias de él, muy poderosa,
que es la siguiente, ¿no? Quien no ha descubierto por qué estaría dispuesto a morir, jamás va a descubrir de lo que se trata vivir, ¿no? Y me parece que es una frase muy certera para explicar lo que estoy planteando en esta reflexión respecto a la autenticidad. ¿Por qué estaría dispuesto a dar mi vida? ¿Estaría dispuesto a dar mi vida por un trabajo? ¿Estaría dispuesto a dar mi vida por una casa? ¿Estaría dispuesto a dar mi vida por un nivel de ingresos? ¿Estaría dispuesto a dar mi vida por, no sé, un nivel de reconocimiento y de prestigio? ¿Estaría dispuesto a dar mi vida por un grado académico, por un puesto político? No sé. A ver, ahí es donde podemos diferenciar los valores a los que me estoy refiriendo. Es decir, los valores intrínsecos, eso que es valioso per se en sí mismo y viene dictaminado por la naturaleza misma de aquellos valores que son valiosos para mí mismo, son subjetivos, son personales, son temporales y por supuesto que son circunstanciales. Me estoy refiriendo a esos valores por los que seremos dispuestos a dar nuestra vida. No sé, un ejemplo muy común, el valor de la familia, ¿no? Pues, ¿cuántos de nosotros no estaríamos dispuestos a dar nuestra vida pues, por nuestros hijos, por ejemplo? Pero también hay otros valores que no solo son la familia, ¿no? Hay valores, por ejemplo, que están asociados a la entrega. El amor es uno de ellos, la generosidad de la que reflexionamos hace 8 días también. Y el caso es que vayamos explorando ese tipo de valores profundos, como pudiera ser pues, la honestidad, ¿no? Como pudiera ser la integridad misma, como pudiera ser el servicio. El servicio es otro valor intrínseco, ¿no? O sea, imaginémonos lo poderoso que puede ser en la experiencia de una vida, de la vida de una persona, que alguien diga, bueno, uno de mis valores definitorios y definitivos en mi vida es el servir, ¿no? Bueno, pues maravilloso. Obviamente no hay que perder de vista lo que Antonio Brambilla decía hace ya muchos años, que hasta las virtudes se pueden volver locas. También podemos equivocarnos en la percepción de los valores intrínsecos, ¿no? Digo, se han cometido incluso atrocidades apelando a esos valores intrínsecos, pero no por el valor en sí mismo, sino por una mala definición del valor. Por ejemplo, pensemos en todas las atrocidades de la Revolución Francesa, todas las injusticias, los crímenes que se cometieron en nombre de 3 valores fundamentales como son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Me parece que era el tercer valor. Y pues nada, cuál libertad, cuál fraternidad, cuál igualdad, se cometieron muchas atrocidades, insisto, pero porque se desvirtuó la definición del valor. La conciencia no hace eso, la conciencia no desvirtúa el valor, al contrario, nos confronta con la esencia del valor intrínseco, y por eso cuando la conciencia nos dictamina hacer algo, nos cuesta trabajo secundarla. ¿Por qué? Porque una de las características de la realización de un valor en la vida ordinaria es justamente el sacrificio de aquello que nos gusta, es justamente el sacrificio de lo que preferiríamos que fuera para no tener que ceder ante lo que necesariamente tiene que ser de una manera específica. Pero profundizaremos en ello más adelante, después del corte. No se vayan. Bien, continuamos con nuestra reflexión de esta jornada que versa sobre la autenticidad. La hemos titulado Auténticamente, y decíamos antes del corte que es importante que nos planteemos una definición realista de lo que son los valores para no tergiversarlo, no contaminar la experiencia de la realización del valor con lo que termina siendo en el fondo pues la búsqueda de una preferencia personal. Y antes de continuar, le quiero agradecer a Fausto Riverol su llamada, que nos dice: felicidades por el programa y el tema del día de hoy. ¿Puede aclarar los términos de congruencia, de autenticidad en el comportamiento humano? Sí, bueno, de hecho estamos sobre eso, Fausto, justamente, ¿no? La congruencia tiene que ver con la realización de los valores, ¿no? O sea, una persona es congruente cuando hay una coincidencia entre lo que defiende, lo que propone y lo que hace, ¿no? Ahí son lo mismo, ¿no? Lo que digo, lo que pienso y lo que hago
convergen en lo mismo, coinciden, y por lo tanto podemos hablar de una persona congruente. Una persona incongruente es cuando no hay coincidencia entre lo que dice y lo que termina haciendo. Y en ese sentido, pues se puede ser auténtico, aunque no necesariamente sea congruente, íntegro. A ver, esto es interesante. Una persona, por el hecho de que sea auténtica, no significa necesariamente que esté procediendo de una manera íntegra. Pongamos el caso de un terrorista, ¿no? Por poner un caso muy radical. Un terrorista puede ser una persona congruente, puede ser una persona auténtica, pero que definitivamente no vive de forma íntegra. ¿Por qué? Porque está violando principios universales, como sería el caso en este ejemplo del principio del derecho a la vida. O sea, no puede ser que yo mate a unas personas que no tienen vela en el entierro, como se dice coloquialmente, para yo generar presión para que mis principios políticos o religiosos se tomen en cuenta o incluso se impongan, pues a costa de sacrificar a algunas personas. Ahí estamos hablando de un caso que pudiera ser congruente, que pudiera ser auténtico, pero que definitivamente no es íntegro. Y aquí no estamos hablando tanto de la autenticidad por esa vertiente de la integridad, sino por la vertiente de mostrarnos tal y como realmente somos y definirnos de acuerdo a valores personales, aunque claro, está relacionado con la integridad. El tema de la autenticidad tiene que ver con no seguir en lo que Andrés Oppenheimer denomina con la cultura de la simulación, ¿no? Ese regirnos por nuestros intereses personales en lugar de hacerlo por nuestros valores universales, pues no hace más que generar trampas, corrupción, farsas, engaños, que terminan generando algo desastroso con el tiempo, que es la desconfianza. Y cuando no hay desconfianza, pues no podemos plantearnos ningún tipo de relación en ningún nivel. Porque la clave, la esencia de cualquier relación es justamente la confianza. Pero no solo en las relaciones interpersonales, sino también en las relaciones intrapersonales. Es decir, yo no puedo confiar en mí mismo si no soy una persona congruente, si no soy una persona competente, en el sentido de que si yo digo que para mí uno de mis valores definitorios es la familia, por ejemplo, y no le dedico casi nada de tiempo porque estoy trabajando, porque estoy conviviendo, porque estoy divirtiéndome, descansando, pero no estoy atendiendo a mi familia, pues entonces hay una incongruencia. Y claro, eso genera desconfianza no solo, o generaría desconfianza no solo de mi familia hacia mí, sino que además yo con el tiempo desconfío de mí mismo. ¿Por qué? Porque caigo en la cuenta de que estoy viviendo con una máscara, ¿no? Y a lo mejor ante los demás me presento como un padre amoroso, como un esposo responsable, y resulta que pues al interior de la casa, como dice el refrán ¿no? O el dicho de ser luz de la calle y oscuridad de la casa, ¿no? Bueno, pues es un planteamiento que describe esa incongruencia de la que estamos hablando en esta ocasión. Ahora, yo tengo la opción de decir, no, a ver, yo no quiero que mi familia o que la familia sea un valor importante para mí, no es o que sea un valor con el que me quiera identificar. Bueno, número uno, eso se vale antes de que formes tu propia familia, ¿no? Lo que no se vale es que resulte que 10 años, 15 años, 20 años después de formar tu propia familia, salgas con la pues floripondia, con la pero grullada de que no, pues ahora ya no quiero que la familia sea mi valor principal. No, pues espérate, ¿cómo? O sea, no puedes crear afectación con tu cambio de valores. No, pues es que Andrés, tú acabas de decir que los valores tienen que respetar cierta jerarquía. Sí, pero por una jerarquía que venga impuesta por la vida, no por tus caprichos personales. Y este es un punto muy delicado, porque los que llegan a sus crisis existenciales, pensemos por ejemplo en la famosa crisis de los 50, perdón, y entonces una persona ya adulta que tendría que ser muy sensata, muy prudente, de repente se deschaveta y empieza a hacer cosas como si fuera más chavo y empieza a tergiversar sus valores personales, y entonces empieza a descuidar a la familia, a atender más a los amigos y espérame,
la vida no se ha de adaptar a nuestras valoraciones personales, sino que nuestras valoraciones personales se han de adaptar a las exigencias de la vida. Y por eso es fundamental en este planteamiento de una mente auténtica que recurramos a la conciencia, no al impulso, no a la conveniencia personal. Y decíamos justo antes del corte que la conciencia tiene como característica el que nos incomoda cada vez que nos hace un planteamiento, cada vez que nos genera un dictamen. ¿Por qué? Porque la conciencia pues, va a exigirnos sacrificio con frecuencia de lo que nos gustaría para atender lo que deberíamos atender, ¿no? Lo que nos corresponde. Ya hemos también reflexionado sobre esa disyuntiva del alma humana, de la libertad humana, de tener que elegir con frecuencia entre hacer algo que me apetece y tener que hacer algo que me corresponde. No sé, en el trabajo lo vivimos a diario, ¿no? Tener la oportunidad de estar pues, realizando el informe que tengo que realizar, la posibilidad de hacerlo, o tener la oportunidad de perder mi tiempo en redes sociales cuando debería de estar haciendo el informe, ¿no? A eso me refiero con congruencia en su nivel más profundo, a hacer lo que nos corresponde, guiados por esos valores que personalmente hemos decidido que son con los que nos queremos identificar. Ahora, esa decisión, esa elección de esos valores no hemos de pretenderla a través de un proceso discursivo racional, o sea, no va a ser resultado de un razonamiento, de una especie de argumentación, ¿no? A ver, no me voy a sentar y voy a pensar en cuáles valores pudieran tener sentido, porque estoy hablando, es profeso, de un descubrimiento interior, no estoy hablando de una construcción mental. O sea, yo no puedo, por ningún tipo de fórmula o de ecuación, pues llegar a decir, a ver, pues he descubierto, he llegado deductivamente a la conclusión de que un valor que tengo que hacer realidad en esta etapa de mi vida es el valor de la pues, honestidad. Ok, digo que bueno, si sé honesto, hay que ser personas honestas, pero a lo mejor no es el valor primordial que la vida nos exige en esta etapa específica, ¿no? A lo mejor lo que nos exige es justamente, por ejemplo, la generosidad, ¿no? Yo tengo que ser generoso y esa generosidad la identifico como un dictado interno profundo de mi conciencia, no como resultado de una ecuación lógica o matemática, ¿no? Sino que en silencio, en soledad, me retiro, me detengo y me pongo a preguntarme a mí mismo qué valores tengo que hacer realidad en esta etapa de mi vida, en este momento actual de mi vida, qué valores tengo que hacer realidad. Y entonces la conciencia es la que me va a dictaminar esos valores, ¿no? Pues, y no solo los valores, sino que también me va a dictaminar las formas de realizarlos, ¿no? De llevarlos a la práctica. Y entonces, volviendo a mi ejemplo de la familia, si identifico que ahorita en esta etapa de mi vida es la familia, ¿no? Pues porque mi hija está muy pequeña, ¿verdad? Porque tengo pocos años de casado, y entonces tengo que consolidar, cimentar más profundamente en términos financieros, emocionales y espirituales a mi familia. Ok, entonces mi familia tiene que ocupar uno de los primeros lugares en mi escala de valores personal. Pero cuando mi hija crezca, ¿no? Mi esposa se pueda ir desarrollando cada vez más profesionalmente, pues a lo mejor la familia ya no va a estar en el número 1 o en el número 2, a lo mejor ya pasa al número 3, porque ya cada quien está haciendo un poco más su vida, no se rompe el lazo familiar ni el vínculo obviamente, pero ya las exigencias de atención pues ya no son las mismas. Ok, entonces a lo mejor ya puedo escalar o ascender el valor amistad, ¿no? Y entonces a lo mejor ya dispongo de más tiempo, no sé, dentro de 10 años, 15 años ya dispondré de más tiempo para convivir con mis amigos. Ahorita no puedo mucho, pues porque tengo que atender a mi hija pequeña, tengo que atender a mi esposa joven. Bueno, pues ok, maravilloso. Ya llegará la vida en que me digas, ¿sabes qué, Andrés? Muy bien, ya puedes dedicarte más al tema social. Ah, perfecto. No es que se haya descuidado actualmente por completo, pero sí no están en mis primeras en mis primeros lugares, en el hit parade, vamos a llamarle así, de mis valores personales. Y o de repente, ¿por qué no? La vida, pum, ¿no? Me manda
una enfermedad y entonces ya la salud se convierte en uno de los primeros valores que tengo que hacer realidad. Pues me adapto, ¿no? Y a lo mejor sacrifico un poco el tema profesional, inclusive el mismo tema familiar. ¿Por qué? Pues porque tengo que recuperarme de esta enfermedad o reponerme de este accidente, ¿no? O a lo mejor hay un revés económico y entonces el tema financiero se convierte en un valor de urgencia. A eso quiero llegar, a que la vida es quien marca la pauta de cuáles son los valores que tengo que buscar hacer realidad y no mi propio capricho. Y bueno, pues ya en la recta final de nuestra reflexión de hoy, la cuestión es, bueno, vamos a tener ese encuentro con nuestros valores más profundos de acuerdo a la etapa de vida que estamos viviendo y las exigencias de los distintos roles que son prioritarios en esa etapa de vida en la que nos encontremos cada uno de nosotros. Entonces, de ahí descubrimos nuestra esencia, ¿no? Porque ya ahí sí nuestros talentos, nuestras cualidades las ponemos al servicio de esos roles que hemos identificado que son prioritarios en esta etapa de nuestras vidas y de acuerdo a esos valores que buscamos hacer realidad y en donde otros se van a ver beneficiados gracias a esa congruencia de nuestra parte. Antes de terminar, pues le agradezco a Connie Ramos que nos llamó y dice: hay que ser auténtico y reconocer los defectos, pero ¿qué puedo hacer cuando la personalidad auténtica de alguien es dañina? Bueno, justamente lo que decíamos regresando del corte, Connie. A ver, el que sea auténtica una persona no significa que sea íntegra, o sea, no significa que esté comportándose de una manera correcta, de una manera conveniente. Y siendo más específico en tu pregunta, bueno, pues depende del tipo de vínculo que tengas con esa persona. Si esa forma auténtica, entre comillas, que, a ver, yo ahí tal vez hasta me atrevería a hacer una distinción lingüística. No hay que confundir la autenticidad con el descaro, ¿no? Porque hay personas descaradas, hay personas que, bajo la bandera de ser transparentes, de ser sinceras, en realidad se rigen por una desfachatez que, bueno, pues no podemos permitir, ¿no? O sea, el que una persona se comporte de acuerdo a sus valores, pero que en realidad son antivalores desde una perspectiva más universal, no, bueno, pues hay que llamarle por su nombre, ¿no? Son personas descaradas y no hay que tolerarlas. Entonces, si el tipo de relación lo permite, pues simplemente termina con esa relación, Connie, amigos, hagámoslo todos. Si no lo permite, ¿verdad? Pues porque se trata de un familiar o se trata de un jefe, bueno, pues entonces ahí tendríamos que recurrir a otro tipo de recursos, como pudiera ser la compasión, como pudiera ser la paciencia, como pudiera ser la misma exigencia, ¿no? Si es mi hija, pues la exijo, ¿no? Pero pues, si es mi jefa, bueno, pues trato de no personalizarlo y entonces veo cómo lidio con ello de formas más inteligentes. No sé, no hay una respuesta específica, Connie, porque depende mucho del tipo de vinculación que se tenga con esa persona y porque además, pues, lamentablemente ya se nos terminó el tiempo para poder profundizar en esta excelente pregunta que nos haces. Ya podría ser materia de otro tipo de reflexión, pero bueno, por de pronto pues ya tenemos que culminar con nuestra reflexión del día de hoy y pues agradecerles su interés como siempre, como cada jueves, agradecerle a Fabiola Hengel en la producción, al buen Chilo Granados en los controles y bueno, pues a todos ustedes que nos acompañan cada jueves en punto de las 9 aquí en nuestra señal de RTQ, Consumo Libre. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.